Presidenta encargada Delcy Rodríguez viajará a la India, informó así Marco Rubio. Gobierno nacional asegura que aumentó 30% el consumo de los hogares venezolanos. Bloquean cuentas bancarias a José Luis Rodríguez Zapatero. Papa León XIV podría reunirse con Bad Bunny en Madrid. En deporte hablaremos de Roland Garros. Noticias, tendencias e información. Un espacio para conocer y entender lo que domina la agenda en Venezuela y el mundo. Informe Olavarrieta. Buenas tardes, amigos. Les habla Luis Olavarrieta. Bienvenidos a este resumen noticioso. Por supuesto, vamos a disfrutar o van a escuchar las informaciones más importantes de la jornada de Venezuela y también en el mundo. Este programa llega a ustedes gracias a Cóbrale a tus panas o clientes con las notificaciones push de Banesco, Brick, nutrición que previene para tus mascotas, y Astrolate de San Moritz, chocolate de otra galaxia. De esta forma comenzamos. La actualidad venezolana es noticia. Informe Olavarrieta. Y la principal noticia de esta hora tiene que ver con la presidenta encargada Delcy Rodríguez, quien viajará la próxima semana a la India en busca de acuerdos petroleros, así aseguró este jueves el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, que también visitará ese país, aunque no precisó si se van a reunir. Antes de abordar el avión para emprender un viaje oficial a Suecia y posteriormente a la India, el jefe de la diplomacia estadounidense declaró a la prensa que en el país asiático hay oportunidades con el petróleo venezolano. El director ejecutivo del Consejo Nacional de Dominio Energético de Estados Unidos, Jarrod Agen, aseguró que Venezuela atraviesa un momento de producción récord como parte de la estrategia energética impulsada por la administración de Donald Trump. Agen afirmó que Washington está abriendo nuevas vías en Alaska y Nuevo México y ahora una nueva con el país. En semanas recientes, Agen había adelantado que empresas estadounidenses firmaron acuerdos de petróleo, gas y minería con Caracas, incluyendo inversiones que van a superar los $2.000 millones. Y el director ejecutivo de ConocoPhillips, Ryan Lance, aseguró que las medidas iniciales que está tomando Venezuela para atraer a petroleras extranjeras que reactiven el sector de hidrocarburos se quedan muy cortas para convencerlas que inviertan en el área. Según Lance, la reforma de la ley de hidrocarburos otorga todavía al gobierno venezolano una amplia libertad para cobrar regalías de hasta 30%. Además, incluye impuestos y otros gravámenes de hasta el 15%, lo que hace que aumenten los ingresos estatales. A propósito del marco legal, Lance aseveró que aún falta mucho trabajo para realizar en esta materia. En más del 30% aumentó el consumo de los hogares en Venezuela durante el primer trimestre del año, según Calixto Ortega, vicepresidente de Economía, en la inauguración de Expo Fenindustria 2026. Ginette González nos trae el reporte. Los resultados de la economía en el primer cuatrimestre son calificados como alentadores por el vicepresidente del sector, quien informó sobre un plan nacional de 4 fases. Primero, el impulso del crecimiento, que implica recuperar las industrias extractivas, diversificar la base productiva y sumar fuerzas. Una segunda etapa de restablecimiento de la sostenibilidad fiscal, reforzar el sector monetario financiero, que incluye controlar la dinámica de la inflación y reforzar la gobernanza económica. Calixto Ortega, vicepresidente económico de Venezuela. Venezuela está abierta más que nunca a los negocios y obviamente nuestro sector industrial forma parte y están invitados a ser parte de este camino histórico que estamos transitando. En materia petrolera, Ortega aseguró que la producción se ha recuperado a los niveles de finales de 2025. Resalta la refinación de petróleo, los servicios financieros con crecimiento de 2 dígitos y la manufactura con más de 6% de crecimiento. En la inauguración de Expo Fenindustria 2026 participaron también los titulares de Comercio, Turismo y el presidente encargado del Banco Central de Venezuela, Ginette González, Unión Radio. El encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett, informó que este jueves American Airlines lanzó un segundo vuelo diario entre Miami y Caracas. Barrett aseguró que bajo el plan de 3 fases del presidente Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio, en conjunto con el sector privado, están expandiendo rápidamente la capacidad para satisfacer la demanda e impulsar la recuperación económica del país.
La economía de Venezuela creció 2,51% durante el primer trimestre respecto al mismo periodo del año pasado, aun cuando la actividad petrolera cayó en un 2,12%, según cifras oficiales, mientras que el Producto Interno Bruto no petrolero creció en un 3,11%. Según el Banco Central, los sectores que más crecieron fueron actividades financieras, de seguros, comercio, reparación de vehículos con incrementos del 13,46% y del 8,67% respectivamente. Por otra parte, el sector público cayó en un 0,68% y el privado creció un 3,52%. En el estado portuguesa, productores agropecuarios del municipio Guanarito solicitan atención gubernamental para mejorar la producción láctea, cárnica y vegetal en la zona. Manuel Alvarado con la noticia. Durante una asamblea de productores primarios desarrollada en la parroquia La Capilla del municipio Guanarito, el estado portuguesa, el dirigente agrícola Edgar Miranda destacó las potencialidades de la zona pese a las precarias condiciones de la vialidad agrícola y a la falta de infraestructura. Por ejemplo, en este sitio donde nos encontramos, siendo un sitio productor de leche, no hay una torrefactoría que reciba ese producto tan importante donde el productor pueda garantizar el enfriamiento, pueda garantizar la recepción, pueda él mismo administrar sus propios recursos para que efectivamente darle valor agregado a todo ello y a su familia. Miranda manifestó además la necesidad de una reforma a la ley de tierras con el objetivo de garantizar la propiedad para los productores. Desde el estado portuguesa, Manuel Alvarado, Unión Radio. Miembros de la Coalición Sindical Nacional, junto con estudiantes universitarios y representantes de la sociedad civil, realizaron este jueves una protesta en la autopista Gran Cacique Guaycaipuro en Caracas para exigir aumento salarial y mejoras laborales. Entre tanto, los representantes de la producción petrolera, junto a dirigentes de empresas básicas, el sector educativo y otras corporaciones, acudieron ante el Ministerio Público para consignar un documento dirigido al fiscal general de la República. La plataforma unitaria define en Panamá las próximas líneas de acción política en Venezuela. La coalición opositora detalló que los encuentros se llevarán a cabo entre el 22 y 25 de mayo para definir las próximas líneas de acción política a realizar en Venezuela. La ONG Foro Penal informó este jueves que al menos 38 presos por razones políticas han sido excarcelados en lo que va de semana. El director y vicepresidente de la organización, Gonzalo Jimiov, dijo que de este total 36 son hombres y 2 son mujeres. Los 3 ex policías metropolitanos que fueron excarcelados la noche del 19 de mayo están bajo libertad condicional por medida humanitaria. Así lo confirmó el exfuncionario Héctor Robaín. Robaín explicó que la boleta de excarcelación detalla que su libertad es condicional y fue motivada por una medida humanitaria, la misma que anunció Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, para la excarcelación de al menos 300 presos políticos. El Comité por la Libertad de los Presos Políticos reiteró la convocatoria en una nueva jornada de recolección de insumos para apoyar a las familias de detenidos por razones políticas que permanecen acampando en las afueras de los centros de reclusión en el país. La actividad se va a realizar el próximo 23 de mayo entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde en la plaza del Rectorado de la Universidad Central de Venezuela, cerca de la Federación de Centros Universitarios. El dirigente opositor y exdiputado del estado Zulia, Lester Toledo, regresó al país después de permanecer una década fuera de Venezuela. Toledo aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía sin que las autoridades ejecutaran alguna medida de detención en su contra. El exdiputado afirmó que regresaba al país en búsqueda de justicia y que acudiría directamente al Palacio de Justicia en Caracas para enfrentar las acusaciones formuladas en su contra. En Monagas, estudiantes de la Universidad de las Ciencias de la Salud de Maturín denunciaron que tienen más de 9 años esperando por una sede propia. Johnny Moisés Ulloa con el reporte. Los futuros profesionales de la salud manifestaron que deben recibir sus actividades académicas en sedes provisionales y espacios cedidos, una situación que afecta a más de 2.400 alumnos activos. Simón Villarroel, estudiante de fisioterapia, jueves 12 del mediodía. No contamos con espacios fijos para ver clases. Exigimos
o solicitamos una ayuda, una respuesta también a este tipo de casos. Asimismo, recalcaron que los estudiantes de las zonas foráneas de la entidad son los más afectados por la situación. Ernisbeth Romero, estudiante afectada. El área de odontología, que es mi área, vemos clases en diferentes lugares. Por lo menos nosotros tenemos que trasladarnos hacia el Furrial. Muchas veces no se cuenta con los materiales adecuados. Los universitarios precisan que han recolectado más de 400 firmas para respaldar la exigencia de una sede propia. Esta data, junto a un documento formal, será entregada en los próximos días a las autoridades competentes. En Monagas, Johnny Moisés Ulloa, Unión Radio. El paso por el puente internacional Francisco de Paula Santander continuará cerrado por al menos un mes más. Yoire Sosa con el reporte. Las lluvias en el estado Táchira continúan hacia la zona de frontera, afectando también al lado colombiano, motivo por el que hace una semana se inició la reparación del puente internacional Francisco de Paula Santander. Gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal. No, va bien. Se calcula todavía como un mes aproximadamente. Como usted sabe, el río golpeó fuertemente la margen derecha. De inmediato yo me comuniqué con la presidenta encargada. En 24 horas estaba allí la empresa que está haciendo un recalce, así se le denomina. Agregó Bernal que el paso general continúa restringido. La infraestructura de las bases no sufrió ningún daño, pero era necesario reforzar del lado derecho del río. El paso peatonal está suspendido hasta nuevo aviso para evitar algún riesgo innecesario. Indicó el primer mandatario regional que están preparados para afrontar las próximas precipitaciones que se prevén por las ondas tropicales que tocarán suelo tachirense. Desde el estado Táchira, Yoiris Sosa, Unión Radio. El sistema teleférico de Mérida anunció el cese de operaciones de forma temporal. La información se hizo oficial a través de un comunicado de Venezolana de Teleféricos, Jade Delgado, con la información. El sistema teleférico Mucumbarí cerró operaciones comerciales. El comunicado publicado en sus redes sociales señala la suspensión temporal del servicio en sus estaciones y que informarán sobre la reactivación a través de este mismo medio. Esta medida se implementa a días del anuncio realizado por las autoridades nacionales respecto a la culminación de los trabajos de mantenimiento preventivo que desde el mes de enero de 2026 se llevaron a cabo y la reactivación del sistema de funiculares. Es importante señalar que este atractivo turístico representa para la región andina un ícono de los más visitados durante las temporadas altas y temporadas bajas. Desde Mérida, Jade Delgado, Unión Radio. El dato que marca la agenda informativa. Informe Olavarrieta. La banca venezolana acumuló un resultado neto de más de 350.000 millones de bolívares en los primeros 4 meses del 2026. Esto representa un salto superior al 1000% interanual, una variación que duplicó el aumento del tipo de cambio en el mismo periodo. De acuerdo con un informe bancario, la utilidad neta acumulada del sistema financiero en divisas norteamericanas fue equivalente a alrededor de 840.000 millones de dólares al cierre de abril, con un incremento interanual de 83,9%. Conversaciones que dominan las redes. Informe Olavarrieta. El cardenal arzobispo de Madrid y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española, José Cobo, no descarta que se pueda producir algún tipo de encuentro entre el Papa León XIV y el músico puertorriqueño Bad Bunny durante la visita del pontífice a España entre el 6 y 12 de junio, fecha que justamente coincide con la programación de conciertos del artista en Madrid. Bueno, las sorpresas son sorpresas y lo que cada uno decide. Yo creo que no es problema de entre el Papa y Bad Bunny, sino bueno, es el mundo de la cultura, el mundo del espectáculo, el mundo de la música, y es un dato más de lo que es Madrid, ¿no? O sea, el mismo día tenemos a Bad Bunny, tenemos al Papa y tenemos la corrida de toros. Quiero decir, ya más no podemos pensar. Pero, bueno, también ver que Madrid da para mucho, pero que hay personas, y eso, no sé, lo dirá la historia, o cuando vaya el Papa, lo que suceda. Eso yo no, lo que las personas decidan, lo que el Papa decida, lo que decía Bad Bunny, que no se oponen, sino crean puentes. Y puede ser que pueda haber puentes. Desde luego, yo creo que en cuanto él se entere que está, pues si quiere hablar con el Papa seguro que le recibe, como recibe a todos, ¿no? Conversaciones que dominan las redes. Informe Olavarrieta.
noticia es tendencia. Este jueves la Federación de Fútbol Colombiano lanzó oficialmente la Casa de la Cele y la Barra Incondicional, cánticos que buscan transformar la manera en que los hinchas acompañarán a la tricolor durante la Copa del Mundo 2026. El fútbol, la pasión y la música es la combinación que sintetiza Carlos Vives en estos temas. El artista ideó coros de tribuna a partir de 3 de sus canciones icónicas como La Tierra del Olvido, Fruta Fresca y Pamaite. Escuchemos el cantico que ya emociona a los FIFAs. Bueno, que viva Colombia. Y aprovechando esta nota internacional, seguimos con otras informaciones y noticias fuera de nuestras fronteras. Este jueves la Audiencia Nacional bloqueó las cuentas bancarias de José Luis Rodríguez Zapatero y también la de sus hijas en el marco de una investigación en su contra por el denominado caso Plus Ultra. Desde Madrid, nuestro amigo Luis Martínez. El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha autorizado el bloqueo de 490.780 euros de las cuentas bancarias del expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal y falsedad documental, en la que le sitúa como el líder de esta trama de corrupción. El importe recibido corresponde a las transferencias realizadas por la sociedad Análisis Relevante, según indicaron fuentes de la investigación. Asimismo, el magistrado ha acordado también el bloqueo de saldos de otras cuentas mercantiles investigadas en la causa y ha abierto una pieza separada de medidas cautelares en el que se acordaba el bloqueo de diversas cuentas a petición de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal, UDEF. Según el instructor, el entorno de Zapatero habría recibido cerca de 2 millones de euros en comisiones a través de empresas vinculadas a la trama. Desde Madrid, España, para Unión Radio, Luis Martínez. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, calificó al expresidente cubano Raúl Castro como un fugitivo de la justicia, aunque evitó pronunciarse sobre una posible orden de captura en su contra. Nos trae un reporte sobre la noticia Stephanie de Sousa. Sus declaraciones se producen un día después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentara cargos de asesinato contra Castro por el derribo de 2 avionetas de una organización del exilio cubano ocurrido hace 30 años. La acusación reaviva las tensiones entre Washington y La Habana en medio de un contexto marcado por nuevas sanciones económicas y un endurecimiento del discurso de la administración estadounidense hacia Cuba. En respuesta, el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla acusó a Rubio de mentir para instigar una agresión militar contra la isla y rechazó nuevamente que Cuba represente una amenaza para la seguridad de Estados Unidos. Rodríguez aseguró que Washington es quien agrede al pueblo cubano mediante sanciones económicas y restricciones petroleras que, según afirmó, buscan provocar la desesperación de la población y el colapso de la economía cubana. El canciller también calificó de falsedad la inclusión de Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo y sostuvo que Estados Unidos ha permitido durante décadas acciones violentas contra la isla. Desde Miami, Florida, para Unión Radio, Stephanie de Sousa. El canciller mexicano Roberto Velasco y la alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior y Seguridad, Kaja Kallas, coincidieron en defender la autodeterminación del pueblo de Cuba y la importancia de la ayuda humanitaria. El canciller mexicano reiteró que la posición de su país ante la crisis de Cuba es la solución pacífica de las controversias y la autodeterminación. El canciller mexicano reiteró que la posición del país ante la crisis de Cuba es la solución pacífica de las controversias y la autodeterminación de los pueblos. El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, criticó a su homólogo Gustavo Petro por lo que lo catalogó como conducta irreprochable al opinar sobre la política de ese país y defender a Evo Morales, quien tiene una orden de captura en su contra. El ataque de Petro es un ataque a la democracia boliviana, porque él ha preferido su ideología, que parece carecer de conceptos democráticos, por encima de las relaciones y el respeto a la democracia de nuestras naciones. Por eso su embajadora se va, lo sentimos mucho, pero se va porque representa la voluntad antidemocrática del señor Petro. Por su parte, el gobierno colombiano cesó las funciones del encargado de la Embajada de Bolivia en Bogotá en reciprocidad a las decisiones de ese país.
La justicia francesa declaró culpables a la aerolínea Air France y al fabricante Airbus de homicidios involuntarios, 17 años después del accidente del avión que cubría la ruta Río-París y que costó la vida de más de 200 personas. La nueva sentencia consideró a las empresas como las únicas responsables de la mayor tragedia de la aviación francesa. Además, les impulsó una multa máxima de 225.000 euros. El Ministerio de Exteriores de Israel informó que todos los activistas extranjeros de la flotilla Global Summit ya han sido deportados de su territorio. Añadió además que Israel no va a permitir ninguna violación del bloqueo naval legal sobre Gaza. El mercado petrolero podría entrar en una zona roja con escasez de oferta en julio y agosto si no se encuentra una solución duradera al conflicto en Oriente Medio, advirtió el director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía, Fatih Birol. Ante la situación, el director de la agencia afirmó que la organización está lista para actuar en la liberación de más reservas de petróleo si así los países lo deciden. El reporte. Información ampliada y precisa. Informe Olavarrieta. Y en Colombia, según la misión de observación electoral, 1 de cada 3 municipios está en riesgo por la presencia de grupos armados ilegales que buscan influir en el proceso. Oscar Pineda nos da la información. La directora de la misión de observación electoral, Alejandra Barrios, pidió una reunión urgente del Plan Democracia para garantizar el derecho al voto a 10 días de la primera vuelta presidencial, jueves 8 de la mañana. Tenemos 10 municipios más que en las elecciones a Congreso de la República. Esto nos lleva a tener más o menos en riesgo 1 de cada 3 municipios que hay en el país, con mayores afectaciones en algunas regiones de manera particular, por lo que habíamos señalado, nuestra preocupación se concentra en el departamento del Cauca. También advirtió que las amenazas y los asesinatos de integrantes de las campañas se suman a los problemas para ejercer una prensa libre. Desde Bogotá, Oscar Pineda, Unión Radio. Deportes. Resultados, protagonistas y agenda deportiva. Informe Olavarrieta. Hoy conversamos con Ricardo Gibbons sobre Roland Garros. Hoy se dieron a conocer los cuadros de Roland Garros, el gran ausente Alcaraz, pero en masculino cómo quedaron Sinner y Djokovic y cómo quedó en femenino Sabalenka. Así que vamos a hablar y la primera pregunta es ¿quién llega mejor preparado para este Grand Slam? Ricardo. Bueno, Novak Djokovic y Jannik Sinner llegaron bastante bien para este Roland Garros. Y a ver, en los cuadros ya salieron tanto el masculino como el femenino. Parten ambos como grandes favoritos, sobre todo tras el retiro o la no participación de Carlos Alcaraz por lesión para este Roland Garros en su edición 2026. Por su parte, Sabalenka, bueno, en el lado del femenino le está yendo bastante bien, o por lo menos se avisora que puede hacer un cuadro bastante accesible para ella en este Roland Garros, pero igual no lo va a tener fácil. La defensora del título, Coco Gauff, la norteamericana, que el año pasado la venció, de hecho en la final del Roland Garros, viene con un muy buen ritmo y no van a estar solas ellas dos, por lo que creo que en la parte femenina tendremos un Roland Garros mucho más complicado, mucho más difícil que el que vamos a tener por el lado del masculino. ¿Cómo llegan tanto Sinner como Djokovic? Bueno, Djokovic no gana un torneo desde el año pasado, en 2025. Hay que recordar que también es un tenista que tiene ya sus 38 años de edad. No es lo mismo cuando te aproximas a los 40 poder enfrentar torneos como este, sobre todo el Roland Garros, que es el más complicado de todos porque se juega en arcilla. Y Sinner viene inspirado. Viene de ganar el Master 1000 de Italia, el de Madrid, el de Miami. Ha ganado prácticamente todos los torneos que ha jugado este año y eso lo hace ser un jugador que en este momento está en su zona. Está completamente a ritmo, está completamente a tono para un torneo como este. Y si tuviéramos que inclinar nuestras fichas por uno de los dos, pues ante el abandono de Carlos Alcaraz, es verdad que Djokovic es el tenista con más títulos en la historia y eso no hay que quitarle mérito. Pero si me tengo que inclinar por uno de los dos, quien viene con mejor ritmo es el italiano Jannik Sinner.
entretenimiento, cultura, música y espectáculo. Informe Olavarrieta. Bueno, y continuamos con Informe Olavarrieta. Una de las figuras más importantes del mundo del entretenimiento, ha tenido un gran centimetraje en los últimos meses, y cómo no tenerlo si ha revolucionado la música, nos ha dejado a todos sus fanáticos siempre un trago difícil de procesar a través de los señalamientos de tantos años, pero su talento siempre ha prevalecido en quienes confiamos en su figura. Si bien es cierto que Michael Jackson fue mucho más que una estrella de pop, fue una revolución cultural, y hoy viene acompañado no solamente de una gran película, sino también de un esperado documental. Con nosotros se encuentra Valeria Fernández, periodista, que va a hablar con nosotros sobre lo que viene, querida, sobre Michael Jackson. ¿Cómo estás tú? Ay, Luis, emocionadísima de estar aquí contigo, por supuesto. Y mira, como dices tú, es un trago amargo. La verdad, sí, es complicado hablar de Michael Jackson, pues después de tantas acusaciones y de tantos problemas, y teníamos semanas en las que, bueno, Michael Jackson estaba revolucionando después de muchos años de su muerte por su película, que la verdad fue fantástica, maravillosa, gloriosa. Esperamos una segunda parte porque la verdad nos quedamos hasta el 88 y hay mucho más que recorrer. ¿La crítica y la fanaticada quedaron contentos con la película? Mira, la verdad es que hay opiniones divididas, porque hay mucha gente que se quedó como que, mira, yo necesito mucho más y no importa si me pones una película de 4 horas, la voy a ver porque quiero saber más de la vida de Michael Jackson y de pues esa intimidad de su relación familiar y de cómo logra salir de eso y convertirse en el Michael Jackson que conocimos hasta el momento de su muerte. Sin embargo, creo que a la gente le ha gustado mucho en líneas generales. Creo que esa es como la parte de la crítica más grande, ha sido esa. Sin embargo, bueno, Jafar Jackson, su sobrino, que es el que interpreta a Michael, ha tenido pues unos reviews. Elogios, ¿no? ¿Ah? Todos los elogios. Todos los elogios del mundo, porque realmente el chamo se preparó pues al 1000%, tuvo un año de preparación con los mismos coreógrafos que tuvo Michael Jackson. Wow. Realmente hizo un papel espectacular. Además, la personificación, el tema del tono de voz es impresionante. Tú lo oyes hablando y es algo totalmente distinto. Sin embargo, Netflix en junio, el 3 de junio, va a lanzar un documental que sí habla de estas acusaciones en el juicio que tuvo Michael Jackson en el año 2005 por todo este tema de abuso a menores, todas estas acusaciones de hostigamiento también a menores de edad, que realmente pues es un trago amargo y muy complicado de tragar para todos los fanáticos, porque sabemos que eso sucedió. Sin embargo, pues algo que hemos tratado de hacernos la vista gorda, a pesar de que se desestimaron las acusaciones. Sí, yo creo mucho en la figura de Michael. No hay que olvidar primero que fue un símbolo de talento precoz, de explotación, sí, de exigencia familiar, de la industria, del público. Además, una cerca mediática que no lo dejaban de otra manera fluir. Se le permitía a él todo como artista, pero en su vida personal todo era cuestionado, desde su tono de piel, desde su vestimenta, desde su operación, desde la búsqueda de su propia identidad. ¿Dónde encontramos justamente cuando tenemos una película y un documental la verdadera esencia de Michael? Tú que has estudiado tal vez su figura y que podemos ver un poco en estas dos piezas mucho de lo que es, ¿dónde encontramos a Michael Jackson como esencia? Mira, creo que es muy complicado porque en ninguna de las dos partes sale el Michael Jackson real, hablando, dando un testimonio. Creo que eso es algo que nos faltó en su momento, tenerlo a él, como por lo menos está Celine Dion, que a pesar de su enfermedad y de todo esto logró hacer un documental donde ella se expresa de forma íntima. Eso nos faltó con Michael Jackson, así que creo que tenemos que agarrar lo mejor de ambas partes, lo mejor de ambos audiovisuales, por decirlo de alguna forma. Creo que también es muy complicado porque Paris Jackson, la hija de Michael, habló justo antes de la película, porque ni ella ni su tía Janet Jackson aparecen como parte de la película y tampoco fueron partícipes durante la producción. Creo que es importante resaltar que ella dijo en sus redes sociales que la vida de su papá había sido mucho peor de lo que se explicaba allí. Y me dio un poco de miedo porque siento que era de cierta forma una excusa para todo lo que pudo o no venir después, todas esas acusaciones que tuvo después. De hecho, en la película lo vemos como un adulto infantilizado de cierta forma, y pues me da un poco de miedo que hasta su misma familia pueda, entre comillas, no sé si realmente es el caso, soy yo especulando, pues de cierta forma avalar
lo que pudo pasar o esa línea que era muy delicada entre él y los niños justamente porque no tuvo esa infancia. Sí. Bueno, Michael Jackson dejó una obra que cambió la música para siempre, pero también dejó una pregunta incómoda para la cultura contemporánea y te la quiero replantear ya para cerrar. ¿Se puede separar al artista que es Michael Jackson de su historia personal? Mira, y creo que nos pasa a nosotros como latinoamericanos y como venezolanos que a veces nos cuesta un poco, imagínate con una figura tan gigante como Michael Jackson. Creo que la revolución de su música es tan grande que la gente se ha sido capaz de separarlo y de verlo como el rey del pop que es y siempre será. Sin embargo, creo que hay una parte súper importante de todo esto y con el tema de de su juicio que me parece interesante tomar en cuenta, que es que Macaulay Culkin, que el de Ricky Ricón, un niño que sí fue también maltratado, abusado por su padre en una situación muy parecida a la de Michael Jackson, él declaró a favor de Michael, viéndolo como un amigo, como una persona que le había tomado la mano y que lo había ayudado a seguir con este camino. Pero bueno, a veces cuando compartes traumas, la situación se vuelve un poco borrosa y la admiración no te permite ver un poco más allá. No lo sé, no sé si es el caso, simplemente estoy como jugando abogado del diablo porque es complejo, la verdad es súper complejo, pero sí creo que por lo menos ahorita que tenemos todavía Billie Jean en el número 1 en Spotify, porque bueno, Michael Jackson ese es el efecto que tiene, que hasta, no sé, 15 años después de su muerte podemos todavía escuchar sus canciones y no pierden vigencia en lo absoluto. Creo que es parte de su magia, de su esencia y que independientemente de las acusaciones, pues bueno, yo soy fan de Michael Jackson, fan, pero fan. Yo quiero cerrar con esta pregunta. La revista Forbes dijo hace 2 años que el nuevo rey del pop era Bad Bunny. ¿Qué opinas? Mira, me pones en una situación un poco incómoda porque a mí sí me encanta Bad Bunny y sí siento que ha revolucionado. No, pero tómalo. No para ser el rey del pop. No. Él está en un género totalmente aparte, distinto, resaltando la latinidad de cierta forma, algo que nos enorgullece y nos hace muy felices. Michael en su momento quiso pues agarrar un poco sus raíces afroamericanas y resaltarlas, después no, eso también es un tema de debate, pero sí, creo que Bad Bunny está para otros géneros y otros títulos, capaz rey de la música urbana, otros títulos diferentes. Y se lo dejamos ahí perfectamente. Gracias, querida Valeria Fernández, nos acompañó en el estudio para hablar un poco sobre la figura de Michael Jackson y todo lo que ha traído estas 2 piezas, la del cine, que ha sido un éxito total, y sobre todo el esperado documental para el próximo mes. De esta forma despedimos, no sin antes agradecer a todo el equipo que me acompaña, a Jorge Branco en la dirección multimedia, en la producción, el Centro de Noticias Unión Radio en la producción, Alfredo Portela, Andy Morillo, Bárbara Subero y Daniel de Alba, en la jefatura Juan Pumón, en la coordinación Jessica y en la gerencia de producción Ricardo Martínez Osorio. Y les habla Luis Olavarrieta. Este programa llega a ustedes gracias a Córrela a tus manos o clientes con las notificaciones push de Banesco, Brit Nutrición que previene para tus mascotas y Astrolate de San Moritz, chocolate de otra galaxia. Noticias y contexto que marcan la jornada. Con Luis Olavarrieta. Éxitos.